que son potencias de complejos, pero grandes, potencias grandes. Por ejemplo, z a la 20 o a la 100 o a la 1000. Se vuelve muy complicado hacerlo como lo hacíamos con productos notables. Vamos a buscar otra forma de sacar la potencia. Cualquier potencia, sea pequeña o sea grande o muy grande. Pero la cosa aquí es que se va a perder un poco de información. Más sin embargo, se va a ganar mucho tiempo. Si yo hiciera, por ejemplo, z a la 50, imagínense estar ahí z al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, hasta la 50. Mucho tiempo. Y vamos a ver que hay una forma de hacerlo en 5 pasos. Z a la 50 o a la 100 o a la 1000. O sea, vamos a durar mucho tiempo, pero perder un poco de información. ¿Ok? Y para eso vamos a ver un tema que se llama conversión a polar. Estos números que están aquí complejos, que tienen parte real y parte imaginaria, recuerden que se llaman complejos. Pero así como están aquí, están en forma rectangular, se llaman. Así como los hemos estado viendo desde el principio. Con su parte real y con su parte imaginaria. Están en forma rectangular. Vamos a cambiarlo de forma a forma polar. Y para eso, primero vamos a meterlos a plano complejo. Por ejemplo, aquí hice 3 en la parte real y 6 en la parte imaginaria. Aquí estaría Z1, ¿ok? Así como está metido ahí en el plano complejo, está como una coordenada. Está en forma rectangular. En forma polar es dejarlo de ver como coordenada y verlo como un vector que parte desde el origen y que apunta a esa coordenada. Entonces, en vez de ver su coordenada, vamos a ver ese vector. Vamos a representar ese complejo con ese vector, el cual nos va a interesar la magnitud del vector y el ángulo del vector. Es decir, la magnitud, cuánto mide desde aquí hasta acá. Y el ángulo es el que sale desde la parte real. Este es el ángulo que va a interesar. Llamarle alfa. Con esos dos componentes es más que suficiente para representar a ese número complejo. Y se fijan la magnitud, pues tú puedes formar ahí un triángulo rectángulo así, que mide 3 y mide 6 esta parte. Sí, y este es el lado más largo, o sea, es el de Pitágoras. ¿Cómo sacábamos este lado largo? Sí, entonces va a ser así. Vamos a llamar R, el radio. Y si lo despejo va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más el coeficiente del imaginario. Y que se fijan aquí en el triángulo rectángulo no vemos parte y solamente vemos la distancia, son 6. Solo tomamos la magnitud. Bueno, esa va a ser la fórmula para sacar esa R o esa magnitud. ¿Ok? Esa va a ser la fórmula. Y para sacar el ángulo, pues vamos a ver que va a depender del cuadrante. Va a haber 4 fórmulas para el ángulo. En este caso es el primer cuadrante. Ahí me interesa este ángulo, que es el equivalente a este de aquí. Vean, yo tengo el opuesto entre el adyacente. ¿Qué fórmula es opuesto entre adyacente? ¿Se acuerdan? Es la tangente del ángulo. Es igual al opuesto entre adyacente. Es decir, la parte, el opuesto es la parte de arriba, es este de aquí. O sea, es el coeficiente de la parte imaginaria entre el coeficiente de la parte real.
Entonces, el ángulo en el cuadrante 1 va a ser simplemente despejo ese ángulo. Está ahí. Ponle aquí. El ángulo en el cuadrante 1 va a ser el arco tangente de B de B sobre A. ¿Ok? Vamos a usar esas dos fórmulas para pasarlo de rectangular a polar. Rectangular, ¿qué es? Es esta forma que tiene parte real más parte imaginaria, ¿sí? Y polar, ¿qué va a ser? Va a tener un radio y un ángulo. Ahí se va a representar en polar. ¿Ok? Vamos a pasar a polar entonces ese número complejo que es 3 más 6. J. Dijimos que para el radio es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. 9 más 36. 36 más 9, ¿qué es? 45. Y aproximadamente, ¿qué es 45 la raíz? 6 punto qué. ¿Si es 6 no o no? 6.70. ¿Qué seguía el 0? Entonces 71. Aproximadamente, ¿ok? Eso es lo que va a medir esta distancia. Y tiene lógica porque se fijan, aquí son 6. Si tú lo levantas hasta arriba, pasa arribita del 6. Siempre va a ser, siempre la magnitud va a ser un poco mayor al mayor de los lados. ¿Ok? De hecho aquí dijimos que era el lado mayor, ¿no? Ahí estaría. Y luego el ángulo, pues ya dijimos que depende del cuadrante y aquí está en el primer cuadrante. Es simplemente, pónganlo en grados si quieren. Arco tangente, para verlo en grados. Pónganlo donde dice dec, calculadora. Dijimos que era el coeficiente de la parte imaginaria entre la parte real. Sí. Esa es la cotangente de 2, la tangente inversa de 2. ¿Qué le da? Pónganlo en la dec. En grados. Ok. ¿Qué seguía el 3? Está. ¿Y del 4? Entonces se va a convertir en 5 el 4 y va a convertir a este en 4. ¿No? Así como se redondea. Entonces ahora, fíjense, así van a poner ustedes en polar. Me ponen ahí polar 1 es igual a 6.71 con un ángulo de 64.44 grados. Aproximadamente, ¿no? Ya dijimos que redondeamos los dos números. Y quise aproximadamente que tal vez esta distancia que está aquí sea un poquito más que la real o un poquito menos, pero muy poco. Y que es aproximadamente el ángulo, así que realmente este ángulo a lo mejor está un poquito más arriba o un poco más abajo, ¿ok? Pero pues ahí está, más o menos. Ahí estaría entonces en polar. Hacer lo mismo con Z2.
Dice que es menos 4 en la parte real y 5 en la parte imaginaria. Ahí están coordenadas, están rectangular. Lo quieres en polar, manda un vector que parta desde 0 y apunte a esa coordenada. Le ocupamos la magnitud del vector. Vean que si yo formo aquí un triángulo rectángulo, esta parte sigue siendo la parte imaginaria. La parte de abajo sigue siendo la parte real. Y vean que como nada más quiero magnitud, no me interesan los signos, en este caso. De hecho, se van con la fórmula, pues, están al cuadrado. Quiero nada más distancia, pues. No me interesa para qué lado está. Entonces, la R va a ser la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. 16 más 25. ¿Cuánto es 16 más 25? 41. ¿Y cuánto es aproximadamente la raíz de 41? 6 punto qué. Sí. ¿Qué seguía el 0? 31. Ok. Casi igual a esto. Ahí estaría la distancia que hay del centro hacia esa coordenada que está ahí. Ahora vamos con el ángulo. Vean que si yo formo un triángulo rectángulo aquí y uso la misma fórmula de ahorita, la de arco tangente, estoy sacando este ángulo de aquí porque es el opuesto entre la adyacente. Y uso la misma formulita, pues. Estoy sacando este ángulo. Pero yo no quiero ese ángulo. Dijimos que era el ángulo partiendo de la parte real hasta el vector. ¿Cómo le puedo hacer ahí entonces? Pues sacamos de todos modos esa parte y se la restamos al ¿Sí? Así se hace, ¿no? Para el ángulo 2 va a ser 180 menos el arco tangente igual de B sobre A. Y B va a estar en absoluto porque realmente también A. Porque realmente vean que son lados nada más, pues. No manejamos signos en el triángulo rectángulo. Entonces voy a poner ahí la fórmula para que la apunten y la tengan ahí. En el cuadrante 2, el ángulo son 180 grados menos arco tangente de B sobre A. Todo en absoluto ya. Y se hace para el segundo cuadrante, ¿ok? Recuerden que aquí el cuadrante es 1, el 2 está de este lado, el 3 está abajo y así. Y el 4 está aquí abajo. Entonces, B, coeficiente de la parte real es 5, digo, imaginaria 5 y 4. Ven que está en absoluto, ¿ok? No voy a ponerle menos 4 ya, no. En absoluto puede ser. ¿Cuánto es 5 entre 4? 1 punto qué. Saquen tangente inversa de 1.25 grados. Sí.
51.34. ¿Qué seguía el 4? 0.1. Ok. Hay que hacer la resta entonces. 89.67 y 1. Listo. ¿Cuánto? Pues no creo que esté bien. ¿Por qué? Vean la imagen. ¿Creen que va a ser 89? Ah, no. Es el 51.34 se lo restamos del 189 Sí. y da 128.66 porque lo redondeamos. Yo le puse mal en el calculador. ¿Cuánto da? 128.66. ¿Qué seguía el 6? Ya lo redondeé. Ok. Si tú ves la figurita, tiene que ser más de 90 grados. Entonces, va a quedar 6.4 con un ángulo de 128.66. Ahí está. Ahí está el polar 2. Vamos con el polar 3. Parte real, menos 1. Parte imaginaria, menos 2. Ahí está en rectangular. Mandamos un vector, aquí así. Entonces va a ser un poco mayor a 2, ¿no? Sacamos de ahí un triángulo rectángulo, así. R va a ser el cuadrado del real más el cuadrado del imaginario, del coeficiente. Va a ser 1 más 4. R va a ser la raíz de 5, 2 puntos que es aproximadamente. ¿2 puntos qué? 2.24. ¿Qué seguía el 4? Que era del 3 pero era un 6 Ok, más el. aproximadamente eso, ok. Esa es la magnitud. Otra vez, si esto yo lo muevo hacia el lado más largo, va a quedar arribita del 2. Pues. Bueno, 2 pues yo sé que va a ser arribita del 2. Luego, vean que si yo estoy usando la fórmula del arcotangente, dice que es opuesto entre adyacente, la fórmula. O sea, estoy sacando este ángulo porque aquí está el opuesto y aquí está el adyacente. Pues. O sea, realmente de aquí estoy sacando este ángulo opuesto entre adyacente. Pero yo no quiero ese ángulo, yo quiero este. Sí. Entonces para el cuadrante 3 va a ser 180 más el arco tangente absoluto de B entre absoluto de A. ¿Ok? Esa va a ser la fórmula. ¿La B qué viene siendo, profe? Es el coeficiente del imaginario. Ok. Entonces va a ser 180 más coeficiente equivale a menos 2, pero dijimos que todo en absoluto, ¿ok? El cotangente, igual lo voy a poner para que no se me olvide, que es en absoluto. Entre absoluto de A.
Para el cuadrante 3 va a ser 180 grados más arco tangente de 2. Saquen entonces la tangente inversa de 2 en grados y se lo suman a 180. Me dicen que les da. Después del 5 también sube, profe. O Sí, sea, del 5 para arriba, sí. ¿Qué les da eso? el 180 más eso me dio 243,44. Entonces la magnitud dio 2.24 con un ángulo de 243.44 grados. Ahí está el polar 3. Y ya por último, el polar 4. Tiene parte real, positiva, y parte imaginaria, negativa. Entonces, unimos estos dos. Aquí va a estar el número S. Mandamos un vector. Y el triángulo rectángulo pues va a estar así, ¿no? Arriba está el 2, a un lado está el 3, ya como lados, ¿ok? Entonces la R se va a sacar siempre igual a R, va a ser el cuadrado de la parte real más el cuadrado del coeficiente de la parte imaginaria. Va a ser un poco mayor a 3, ¿ok? Va a ser 4 más 9. ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 13? 3.7. ¿Punto qué? 6. ¿Ya redondeado? Después viene 0.5. Ok. 0,5. 61. 3.61. Y vean que si yo aplico aquí la tangente inversa o el ángulo de la tangente es el opuesto entre la adyacente. La tangente va a dar este ángulo de aquí, morado. Y yo ocupo este ángulo. ¿Cómo lo puedo hacer ahí? El ángulo resultante lo restamos a 360. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene, profe? ¿Qué ángulo? Ah, ok. Este. Entonces, Y quiero café. Pues esa va a ser la fórmula para el cuarto cuadrante. ¿Ok? Dos menos 3. Menos 3 menos 2. Están mal, están. Recuerden que arriba va siempre el coeficiente de la parte imaginaria.
Saquen el arcotangente de 3 medios, o sea, de 1.5. O sea, hagan la resta. ¿Cuánto? ¿Así? Ok. Entonces la magnitud 3.61. Aproximadamente. Ahí estaría entonces, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que tener siempre en cuenta? Estas fórmulas de aquí. La parte real al cuadrada más la parte imaginaria al cuadrada. Cuadrante 1, digo, sí, es arco tangente de B sobre A. Cuadrante 2, dijimos que era cuadrante 2, 180 menos algo, ¿va? Esas fórmulas de ahí, ¿ok? Y cuadrante 3, $180 más arco tangente de B sobre A. Y la última es 360 grados menos arco tangente de B sobre A. Ahí están las 5 fórmulas que vamos a ocupar para convertir de rectangular a polar. ¿Está bien? Recuerden que polar es simplemente una magnitud y un ángulo. Eso es polar. ¿Ok? Rectangular es cuando tú tenías parte real más parte imaginaria. Eso es. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.